Estados Unidos reportó su primer caso de COVID-19 el 21 de enero del 2020, cuando una persona proveniente de China ingresó al país. Sin embargo, 10 días después se tomó la primera medida, la cual fue decretar la prohibición de entrada de extranjeros a Estados Unidos que hubiesen estado en China en los últimos 14 días. Como segunda medida, en marzo se prohibió la entrada de cualquier persona que se considerara un peligro para la salud pública. En el mismo mes de marzo también se prohibieron la entrada de los vuelos de países europeos del espacio Schengen. Estados Unidos prohíbe todos los vuelos provenientes de Europa para evitar la propagación del coronavirus. El presidente Donald Trump anunció este miércoles nuevas medidas para contrarrestar la pandemia. There will be exemptions for Americans who have undergone appropriate screenings, and these prohibitions will not only apply to the tremendous amount of trade and cargo, but various other things as we get approval. Anything coming from Europe to the United States. En un mensaje televisado a la nación desde el despacho Oval, Trump detalló que la suspensión no aplicará para el Reino Unido, entrará en efecto a la medianoche de este viernes y durará al menos 30 días. El mandatario tildó al COVID-19 de virus extranjero y culpó a los países europeos de parte de su propagación en Estados Unidos. En cuanto a aspectos domésticos de la reacción del país, se encuentra que una de las fallas es que hubo un error en el sistema inicial de pruebas, las cuales salieron defectuosas para detectar nuevos casos de COVID-19. Entonces no se sabía qué tan rápido se estaba propagando el virus entre los ciudadanos estadounidenses, ya que se tuvo que esperar para cambiar estas pruebas. Además, hubo acceso limitado a realizarse estos exámenes. Teniendo en cuenta que la cultura estadounidense se ha caracterizado por el tradicionalismo de la libertad individual, se podría afirmar que ésta ha llevado a obstaculizar en cierta medida la capacidad de respuesta tanto del gobierno como de sus ciudadanos ante escenarios como la pandemia, pues se logra ver cómo se opta por un beneficio individual sobre el bien común, como se ha logrado amplificar con las distintas protestas que se han llevado a cabo en el país. Algo que se ha logrado ver durante la crisis de salud actual es que a lo largo de múltiples administraciones, los gobiernos de Estados Unidos no han dado prioridad de estar antemano preparados para alguna pandemia o una emergencia. Y es cuando sucede una de estas crisis que se ve como los fondos que se destinan a mitigar o contener una situación así suelen venir después de que la crisis ha estallado y ya ha logrado estabilizar a un país entero. En este sentido, la declaración de emergencia de Donald Trump sigue el patrón de las crisis previas, pues a pesar de que el virus COVID-19 es nuevo, la respuesta tanto a nivel local, estatal e incluso nacional no lo es, y por lo tanto, si hablamos en términos de planeamiento y preparación, puede que resulte bastante familiar debido a sucesos previos como fue el brote del H1N1, que se dio entre los años 2009 y 2010, que infectó aproximadamente 60 millones de personas y dejó 12.469 muertos según datos del Centro para el Control de Prevención y Enfermedades. Por tanto, se pensaría que gracias a esta experiencia los procedimientos tanto de contención como de tratamiento para este tipo de acontecimientos se han podido haber ido perfeccionando, puesto que significaron una oportunidad para aprender algo nuevo. La 10ª enmienda a la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente no tiene autoridad total en el país y dice que los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ella a los estados, están reservados a los estados respectivamente o al pueblo. Es por esto que se podría llegar a la conclusión de que los gobernantes pueden decidir sobre la salud pública de sus respectivos estados. Asimismo, también tienen autoridad dada por dicha Constitución para realizar localmente leyes y regulaciones. Asimismo, levantar o mantener las restricciones con motivo del COVID-19. La pandemia del COVID-19 ha dejado en evidencia lo diverso, lo complejo y lo difícil que es el sistema federal estadounidense, en donde el actual presidente Donald Trump aprueba y establece medidas de aislamiento social. Sin embargo, cada gobernador es libre de implementar las que considere más convenientes en sus estados y de no implementar las que no considere así.
Dicho esto, se podría afirmar que la pandemia del COVID-19 ha generado ciertos inconvenientes en cuanto al sistema federal estadounidense. Por ejemplo, el presidente Donald Trump expresó y afirmó que su autoridad es total. Y relacionado esto con la 10ª enmienda expuesta anteriormente, se puede decir que está poniendo en duda parte del esquema fundacional del país. Ahora bien, lo expresado por el presidente generó inconformidades dentro de los miembros de la política estadounidense. Como reacción a esto, un ejemplo es lo manifestado por Liz Cheney en su cuenta de Twitter, donde se lee que el gobierno federal no tiene poder absoluto, lo que se puede considerar e interpretar que está en desacuerdo con el presidente, siendo ella representante estadounidense por el estado de Wyoming, del Partido Republicano, el mismo que Trump. Es aquí donde se logra evidenciar que no solo las personas con ideología demócrata están en desacuerdo con Donald Trump, sino que también personas de la misma línea política de él no comparten algunas de sus consideraciones con respecto a la pandemia del COVID-19. El desafío llega en el momento en que no hay una estrategia nacional coordinada en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y los gobernadores, donde el presidente presiona para que se levante el confinamiento y se reúnan las diferentes actividades económicas. Estados como Washington o Michigan, con gobernadores demócratas, no se encuentran de acuerdo con el presidente, mientras que estados como Alabama y Nebraska, gobernados por republicanos, han comenzado a reabrir su comercio. Trump se ha caracterizado por tratar de crear y demostrar su propia concepción subjetiva de la realidad, con la pretensión de que sea igualmente respetable que la objetiva y procedente de los estados probados, logrando así generar confusión debido a su tendencia a minimizar el riesgo para el país y el hecho de que en varias ocasiones contradice la información de expertos que son miembros de su equipo de la Casa Blanca o incluso de la misma Organización Mundial de la Salud. We're going to put a hold on money spent to the WHO. We're going to put a very powerful hold on it, and we're going to see. It's a great thing if it works, but when they call every shot wrong, that's no good. Teniendo en cuenta que la visión política de Trump es nacionalista, se pueden entender las razones por las cuales busca evitar que una potencia emergente tome la hegemonía mundial, como es el caso de China, que además de eso fue el epicentro del COVID-19, donde se registró el caso cero en el mundo, siendo esta también una oportunidad para Estados Unidos acusar a ese país de haber ocultado la amplitud de la epidemia y de su propagación. El choque entre Estados Unidos y China se da en medio del creciente desafío estratégico que implica China actualmente en el mundo y la molestia del presidente estadounidense de que el virus arruinó una economía poderosa como la de su país, en la cual ha sido muy enfático durante su campaña política y su actual presidencia. Además, esta situación puede que afecte su reelección a la presidencia en el año 2020. De acuerdo a su política exterior desde el inicio de su campaña presidencial hasta hoy, mencionando la frase America First, que trata acerca del nacionalismo estadounidense, el proteccionismo e incluso el aislacionismo, es posible verlo reflejado en las medidas que ha tomado durante la pandemia, como lo fue el anuncio de una suspensión de 2 meses de los aportes económicos por parte de Estados Unidos a la OMS, mientras se estudia el manejo que le está dando a la pandemia del coronavirus, pues constantemente se han llegado a diferentes acuerdos entre el presidente e incluso ha declarado que podría poner en consideración la membresía del país en la OMS, reflejando una vez más que la política exterior actual tiene como pilar principal la defensa de los intereses nacionales de Estados Unidos, dejando en claro asimismo que uno de los problemas más grandes de la política exterior de Donald Trump es la falta de visión estratégica clara.